una gran satisfacción el poder tener la oportunidad de hablar sobre la grandeza de la medicina árabe. Es indudable que la medicina de Oriente tuvo una gran influencia sobre lo que actualmente manejamos en Occidente, y la medicina árabe, a través de su influencia en España, en Córdoba, podemos encontrar descripciones de historia natural de la enfermedad hecha por Avicena, el tratamiento de algunas enfermedades. Esta famosa vacunación en rebaño viene en parte también de conceptos de medicina árabe. Y situaciones especiales que integran tanto la parte griega, la parte oriental, y que se condensa todo en lo que fue la influencia de la medicina árabe en nuestra medicina del día a día. Para lo cual, para mí es un verdadero placer en estos 28 años de existencia de Al-Hakim, el poder presentar a la doctora Marta Díaz de Curi, quien es socia fundadora de Al-Hakim y quien, además de ser cirujano odontólogo, de niños principalmente, es historiadora, y quien hasta hace poco ejercía su carrera, y posteriormente, por una prueba en la vida, lo que logramos obtener, a la cual fue sometida, logramos obtener la gran persona que es la doctora Martita, como todos la conocemos. ¿Quién mejor que ella, quien además ha sido la historiadora de todo este tiempo para Al-Hakim, para esta sesión que nos recuerda estos 28 años de Al-Hakim, la grandeza de la medicina árabe? Y qué gran placer estar aquí en su casa, disfrutando de un café árabe y con la cantidad de libros, de historia rodeándonos, revisando, viendo los apuntes de la doctora Díaz. Verdaderamente me siento honrado con el hecho de poder estar aquí con Martita y poder hacer esta pequeña introducción. Entonces, sin más preámbulos, agradezco también a la doctora Silvia Chavira, quien nos está acompañando, al doctor Curi, quien también está aquí con nosotros, y bueno, mi esposa, que también está acá conmigo, para escuchar esta excelente conferencia. Así es que, doctora Díaz, le dejo la pantalla, le dejo el micrófono y le dejo un gran cariño y una gran admiración por usted. Mil gracias por esta preciosa presentación, inmerecida, por cierto, también. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Quiero agradecer siempre al Centro Libanés, que nos da apoyo a las asociaciones. Al-Hakim, que es la asociación a la que pues pertenecemos los que estamos aquí desde su fundación, que es una asociación que ha hecho tantas cosas buenas por la comunidad libanesa de México y por la sociedad en general, pláticas informativas, ha conseguido una cantidad de cosas. Hay un programa muy rico, y una de estas pues es información como la conferencia que hoy voy a presentar, que realmente es una plática, es una reducción de lo que es la medicina árabe, y vamos a empezar entonces a hablar de este precioso tema que es realmente apasionante. Y estamos intentando cambiar la imagen. Y ¿dónde lo estamos cambiando?
¿Ok? Bueno, voy a tratar estos temas como a grandes rasgos porque tenemos que echar la película para atrás. Hablar de la medicina árabe es imposible hablar de la medicina árabe sin hablar de la cultura griega, de la medicina griega y de todas estas cosas que están viendo ustedes, que son los temas que vamos a tratar a grandes rasgos. Bueno, vamos a llegar al Renacimiento y después vamos a dar un gran brinco para hablar del siglo XX. Iniciamos platicando y explicando, más bien recordando, porque principalmente sé y estoy viendo rostros muy queridos, muy conocidos, y yo sé que la mayoría de los que están viendo, si no es que todos, conocen muy bien el tema y algunos, por supuesto, darían una conferencia mucho más completa y mejor. O sea, por eso agradezco mucho que Al Hakim me haya dado esta oportunidad. Y vamos a empezar por definir qué es un sistema médico, porque yo les digo a mis alumnos que tienen idea de cuántos sistemas médicos existen. Y bueno, pues me empiezan a decir números. Existen tantos sistemas médicos como civilizaciones, como grupos humanos han poblado la Tierra. Pero ¿qué se necesita? Porque vamos a hablar de sistemas médicos. ¿Qué se necesita para que exista y para que una serie de conocimientos sean un sistema médico? Se necesita básicamente esto, una serie de creencias y conocimientos que son acumulativos, que se van acumulando de generación en generación, de maestros, alumnos, todos referentes a la salud-enfermedad. Y que haya en ese grupo personas que se dediquen exclusivamente a esta tarea, exclusivamente a la investigación, a la atención de enfermos. Se necesita también que haya conceptos sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. Y por supuesto que cada sistema médico tenía conceptos diferentes. Ahorita nosotros, con el sistema médico que hemos conocido desde que nacimos y que existe, que llegó de Europa, que tiene tantas bases de la medicina árabe, nos parecería increíble pensar en que haya un sistema médico que tenga conceptos del cuerpo humano totalmente diferentes y el funcionamiento del cuerpo humano. Pero pues así es. En este momento, por ejemplo, la medicina china tiene conceptos sobre el cuerpo humano y su funcionamiento totalmente diferentes que el sistema médico pues, europeo, pues ya globalizado. Por ejemplo, también cuando la llegada de los españoles, ellos encuentran una medicina de muy alto nivel y se encuentran estas dos culturas pues tan completas, de tan buen nivel, y el sistema médico que encontraron aquí en Mesoamérica era totalmente distinto al sistema médico que traían los españoles. El funcionamiento del cuerpo humano es maravilloso estudiar lo que pensaban los médicos mesoamericanos, porque lo relacionaban muchísimo a la naturaleza. El cuerpo humano es como una pila que le está dando la energía no solo al planeta, sino al cosmos. Y de esa misma manera recibe la energía de todos los astros. Y cada órgano está relacionado con un astro. Esto es un tema fascinante y realmente era muy diferente que traían los españoles. También había 4 almas distintas que radicaban en puntos específicos del cuerpo. Entonces era un concepto totalmente distinto el de este sistema médico. También para que exista un sistema médico bien estructurado, tiene que haber conceptos sobre las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Y, por supuesto, una serie de terapéuticas para tratar las enfermedades.
Y no vamos a hablar de la medicina de las civilizaciones antiguas, que por supuesto desarrollaron sistemas médicos importantes, la India, en fin, China, Persia. No vamos a hablar de esto, sino de la medicina griega, porque nuestra cultura inicia ahí en Grecia. Nosotros pensamos, dialogamos como lo hacemos porque somos una herencia de la cultura griega, que es la primera gran civilización del mundo clásico y es el origen de la cultura europea. Y, por supuesto, no se explicaría sin el Mediterráneo. Grecia es un archipiélago, son islas que se comunican por el océano, por el Mediterráneo, y de esta manera el agua es lo más importante en todos los elementos de la vida. Mencionaremos a Asclepios, que es el dios de la medicina. Después ya cuando lo toman los romanos, le cambian el nombre a Esculapio, es lo mismo. Estamos viendo una representación de Asclepios que tiene, es muy importante, un bastón. Un bastón es como el mando, por eso los directores de orquesta tienen un bastón. Es como sinónimo de mando, y una serpiente que se enrosca en esto. La serpiente, por mucho tiempo se pensó que era un símbolo de no morir, era un símbolo de la inmortalidad, y yo por ahí encontré una explicación bellísima que se los dejo a ustedes a su consideración. Podría ser cierto, que dicen que estos hombres, los grandes médicos de estas civilizaciones, podían llegar a un trance tal dijéramos, de reflexión, que podían ver el ADN. Y entonces esta víbora podría haber sido vista así. Entonces Asclepios vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Imagínense a cuánto se remonta la cultura griega. Asclepios, que pudo haber sido un personaje que vivió, pues se convierte en el dios de la medicina, pero este dios fue hijo de Apolo y de Coronis. Y Apolo, el dios de la belleza, mata a Coronis, y a su pequeño hijo se lo da al Minotauro Quirón, y este es el que lo inicia en las labores de la cirugía. De ahí viene el Minotauro Quirón, de ahí viene quirúrgico, de ahí viene pues la palabra cirugía. Estamos viendo por aquí efectuar a una. Entonces, pues este es Asclepios, y los descendientes de Asclepios, y dimos un brinco enorme porque ahora estamos en el siglo IV antes de Cristo, con este gran médico, pues que es el gran padre de la medicina, Hipócrates de Cos. Hipócrates y los médicos de los que vamos a hablar tienen un común denominador de cualquier lugar: escribieron. Los conocimientos que fueron adquiriendo, que fueron pues consiguiendo, los escribieron, y ese fue uno de sus grandísimos méritos. Seguramente hubo médicos tan buenos como Hipócrates, pero si no escribieron, no pasaron a la historia. Hipócrates se le atribuye pues una gran cantidad de obras que están en una colección que se llama el Corpus Hippocraticus, ya en latín, y incluye muchísimo. Hipócrates habla de todo, desde luego del cuerpo humano, de todas las enfermedades que él podía tratar, y él revoluciona, los médicos hipocráticos revolucionan el conocimiento de la medicina, porque es la gran revolución, la primera gran revolución. Todas las civilizaciones antiguas pensaban que las enfermedades son castigos de un dios, de un ser sobrenatural que mandó un castigo por algo que esa persona había hecho mal. La medicina hipocrática se fundamenta en que
la enfermedad no es un castigo divino, que la enfermedad tiene causas naturales que pueden ser internas o externas y está asociada con hábitos dietéticos, factores ambientales y, por supuesto, un desequilibrio humoral, perdón. Ustedes saben que los griegos son los que encontraron los 4 elementos. Todo eso de nuestra cultura se lo debemos a los griegos. La tierra, el agua, el fuego y el aire. Entonces, cada una de estas 4 elementos se relaciona con un temperamento y con uno de los fluidos. Si los griegos sabían que lo más importante para que el ser humano exista y para que exista la naturaleza es el agua, ellos pues, se transportan en agua por las islas, entonces el cuerpo humano está compuesto por varios fluidos que están en todo nuestro cuerpo, y estos fluidos son la bilis amarilla, la sangre, la flema y la bilis negra. Y cada uno de estos 4 humores se relacionan con uno de los elementos. Pueden ser calientes, fríos, secos o húmedos, así como el planeta, la salud del planeta es el equilibrio de estos elementos y de estos componentes que son lo húmedo, lo caliente, lo frío, lo seco. Entonces, los fluidos del cuerpo se relacionan directamente con el temperamento que tenemos, de aquí de a qué humor corresponde. Y el médico hipocrático sabía que no se puede tratar igual a un individuo que tiene la preponderancia de ser sanguíneo, no se le puede dar el mismo tratamiento ni el mismo medicamento. Y bueno, pues ahí están los 4 temperamentos, que son colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Y los 4 elementales, que son caliente, frío, seco y húmedo. Para la medicina griega, la gran revolución es que la enfermedad es un desequilibrio de estos 4 humores. La salud es la armonía entre estos 4 humores. Una de las cosas importantísimas de Hipócrates es que un médico tiene que empezar por hacer una historia clínica, porque si no, no se puede saber qué enfermedad se padece y mucho menos se puede medicar o diagnosticar. Se tiene que tener en cuenta la edad, la ocupación, el medio familiar, la dieta, las costumbres y sobre todo las actividades realizadas. Un médico en este momento en cualquier parte del mundo, lo primero que empieza a hacer cuando llega el paciente por primera vez es medicina hipocrática, porque está haciendo una historia clínica. ¿Cómo se manifiestan el desequilibrio humoral? Se manifiesta de esta forma: con inflamaciones, fiebres, forúnculos, abscesos o dolor. ¿Y cuáles son los tratamientos? Entonces, son sangrías, que son cortes en venas o arterias para sacar un poco de sangre y que se equilibren los humores. Se usan enemas, laxantes, eméticos, sudoración, dietéticos, remedios farmacéuticos y quirúrgicos. Pues de ahí vamos a dar un gran brinco, ya están las bases dadas a la medicina romana. Roma es la civilización que sigue, realmente se da la mano, es como entregar la sucesión. La medicina romana, que por muchos años todo lo toma de la medicina griega, y por muchos años es solamente lo que los griegos dejaron. Ellos tardarán un poco en dar algunas aportaciones distintas, pero pues me gusta que estemos viendo aquí un instrumental. Este instrumental viene, mucho de este instrumental viene desde los egipcios, pasó a los griegos, y este instrumental, el instrumental quirúrgico, no es otra cosa sino extensiones de nuestro cuerpo, pinzas que son extensiones de nuestros dedos, mucho más finas, pues un martillo
que no es otra cosa más que el puño de la mano que se cierra. Bueno, pues un martillo es una extensión. También hay extensiones de nuestras uñas, de nuestros dientes. Unas tijeras es una extensión de nuestros dientes. Y los medios que los médicos tienen ahora siguen siendo extensiones de nuestro cuerpo. Cómo ver mejor los rayos X, las tomografías, todos son extensiones de nuestros sentidos. Y la medicina griega se basa en el uso de los 5 sentidos. Igual, por supuesto, la medicina romana hereda estos sentidos. Y vamos a hablar del gran Cornelio Celso, que es el gran cirujano de los ejércitos romanos. Nada enseña más a un cirujano que la guerra. Las guerras producen cirujanos que tienen que hacer técnicas muy rápido, según lo requiera el paciente, y estos son instrumentos encontrados en la antigua Roma, utilizados por estos grandes médicos romanos. Celso escribió muchísimo. Les decía que es un común denominador de todos los médicos que vamos a hablar que escribieron. Celso escribe sus técnicas quirúrgicas en una gran cantidad de libros. Celso ya describe cómo suturar arterias y venas. Dioscórides es un médico de principios de la era cristiana, que él es el gran farmacólogo. Él escribió sus libros, después pasaron al latín, con el nombre de Materia Médica. Y yo encontré que el primer libro de farmacología que se utilizó en mi facultad de odontología, que se abrió con otro nombre en 1904, se llama así el libro de farmacología, que era, pues, es un recetario. Dioscórides examina las plantas, es un gran farmacéutico y escribe, pues, un libro que va a sobrevivir muchos siglos, que se llamará De Materia Médica. Y el gran Galeno, que si bien el padre de la medicina es Hipócrates, Galeno viene siendo un seguidor de Hipócrates. Él escribe muchísimos libros, se considera que escribió 400 libros, que todavía eran de esos libros enrolladitos, porque el papel era un papel muy delgadito que venía del papel del pergamino. Egipto tenía pues eran los únicos que hacían papel. Por cierto, Galeno nace en la isla de Pérgamo, ahora es Turquía, entonces estaba bajo el Imperio Romano. Y por cierto, en Pérgamo es en donde se oponen a que el único papel sea el que viene de Egipto, porque ya se encareció muchísimo. Ellos empiezan a producir papel y como lo que tienen ahí muchos son cabras, hacen papel de la piel de la cabra, tratando de hacerla lo más delgado posible, y este es el pergamino. Y por cierto, los primeros libros que se hicieron en pergamino fueron los que ya no fueron enrolladitos, porque el papel es muy grueso, se tuvieron que coser por un extremo, y estos son los libros que nosotros conocemos. Pero volviendo a Galeno, Galeno es un médico excelso. La parte farmacológica de los libros de Galeno es enorme. Las recetas que él hacía podían tener docenas y hasta llegar a un ciento de elementos que tenían que ser de una precisión increíble, porque una imprecisión podía causar la muerte del enfermo. Y Galeno fue un gran maestro de farmacología, y por eso las recetas se dice que son recetas galénicas, las que tienen que tener una precisión enorme. Galeno escribe, ven los dibujos que hay sobre anatomía. Galeno no podía tener la precisión porque sabemos que entonces las disecciones están totalmente prohibidas, pero Galeno pues hace disecciones en cerdos, en monos, en muchos tipos de animales, de mamíferos,
y se imagina el cuerpo humano muy parecido. Bueno, pues Galeno pasará la eternidad, pasará a la historia como el gran médico, pues, del Imperio Romano. Y ahí vamos a dar un brinco a este momento que es un cambio en la humanidad enorme, porque va a iniciar el Islam, que vamos a ver qué es el Islam y qué repercusión va a tener en la cultura y en la vida de todo el mundo. Mahoma, que es el que recibió la información del arcángel que le dicta este famosísimo libro que es la base de la religión islámica o musulmana. Mahoma, que nació en la Meca y murió en Medina, que son los dos lugares en donde van a peregrinar los musulmanes hasta la fecha. Este es el Corán, que no solo es un libro religioso, es un libro que contiene pues conceptos sobre economía, por supuesto, sobre salud muchísimo, y sobre religión, y es una religión que pide que se haga proselitismo, y no solo proselitismo, sino es una religión de conquista. De esta forma, bueno, nace el pensamiento islámico, porque se va a predicar y a tomar muchas culturas de todos los lugares a donde llegan. De esta manera va existiendo un pensamiento islámico y las conquistas, los pueblos árabes, a donde llegan, van con traductores porque ellos están ávidos de las culturas, de las grandes culturas que ellos van conquistando. De esta manera, bueno, pues la cultura persa llegan hasta la India y con los traductores van escribiendo, llevan sus escribanos que van escribiendo. De esta manera van como haciendo, como en un gran caldero, van haciendo una sopa con todos los elementos que van consiguiendo de los pueblos conquistados. Esta es la etapa de expansión del mundo árabe, porque toda esta región que van conquistando tienen que tener tres cosas. La misma religión se va imponiendo, la religión musulmana, la religión que está escrita en el Corán, la misma lengua que es el árabe. Todos estos lugares tenían sus propias lenguas, pero tienen que aprender el árabe, y desde luego la moneda, porque el Corán, cosa que no tienen otros libros religiosos, impone también reglas de economía y de mercancía, de formas de cómo comprar y vender. Pues estas son las maravillas que empiezan a hacer los pueblos musulmanes, los pueblos árabes. Y fíjense mucho en el yeso, en el trabajo que hacen de yeso. Una cultura, un pueblo que puede hacer estos monumentos tan maravillosos, que puede hacer esta arquitectura, que puede hacer estos dibujos, porque una de las reglas del Corán es que no se pueden hacer representaciones del cuerpo humano. Por mucho tiempo ellos no dejaban retratarse. De hecho, Alá no puede ser representado en una forma ni físicamente, no puede ser dibujado ni en ninguna escultura. Pero vamos a hablar, la cultura es enorme, es de muy alto nivel, y una cultura de alto nivel tiene que tener una medicina de muy alto nivel, que es uno de los rasgos culturales más importantes. En el mosaico que estamos viendo en medio, que existe en Persia, estamos viendo a Al-Hakim, que fue un médico tan importante, un médico antiguo, que es mucho antes de los médicos que estamos viendo en este momento. Tomaron el nombre de Al-Hakim porque Al-Hakim quiere decir en árabe el médico. Estamos viendo una representación de un médico muy importante que se llamó así Al-Hakim.
Y del lado izquierdo estamos viendo al gran médico Avicena. Vamos a tratar unos cuantos médicos nada más. Y la enseñanza de la medicina, ¿cómo fue la enseñanza de la medicina? Antes de hablar de estos grandes médicos, nos vamos a remontar al concilio de Éfeso, que fue en el año de 431, mucho antes de que existiera el Corán y de que naciera Mahoma. Hubo un concilio en Alejandría, un concilio de la iglesia cristiana, y en ese concilio había un monje llamado Néstor, un monje alejandrino que tenía ya una gran cantidad de seguidores. En ese concilio, estos monjes nestorianos fueron expulsados de la religión cristiana y expulsados del concilio de Éfeso por herejes, porque ellos, una de las cosas que no conciliaban con otros cristianos, es que ellos decían que la Virgen María era madre de Jesús, mas no del Hijo de Dios. Ellos disociaban la figura de Jesús en dos. Uno era el Hijo de Dios y otro era Jesús, el hombre, Jesús el profeta. Esto pues no fue aceptado en ese concilio y fueron expulsados de Alejandría, y ellos emprenden una peregrinación a ver en dónde se podían establecer, y el lugar que escogieron fue Mesopotamia. La ciudad de Hundi Shipur era una ciudad persa. Ahí había vestigios de la gran civilización persa, y ahí fueron acogidos, y ellos fundan una gran escuela hipocrática, porque ellos habían encontrado, habían coleccionado, habían investigado, y tenían los libros griegos, los habían traducido al sirio primero y después al árabe, y ellos pues llevaron estos libros, hicieron una gran casa de medicina. Estas casas de la enseñanza se llamaron madrazas. La primera fue en esta ciudad persa. Después existirá otra más importante en Bagdad, y ahí están encerrados, guardados todos estos textos que son manuscritos y que son los textos que pasaron del griego ya al árabe. Y, por supuesto, en el avance del Islam, el Islam islamiza a toda Persia, y entonces se adueña de estos sitios. Se respeta mucho a los monjes ya descendientes de los monjes nestorianos. Ya estamos hablando como del año, pues ya del 600 muy alto, del año 690, y son fundadas muchas escuelas. Realmente la base principal de la cultura es la medicina, que está unida a la filosofía y a otras enseñanzas, a otras áreas del conocimiento, pero la parte medular es la medicina, y aquí se enseña a los médicos en estas casas de la cultura. En Bagdad fueron abriéndose muchas otras, y aquí es en donde aprenden todos estos médicos, y la base es, hay otras medicinas que también han influido, pero la base es la medicina hipocrática galénica. Y en esa medicina aprenden pues los grandes médicos. El Razi, que nació en una ciudad que ahora es Teherán, en Irán, o sea, Persia, en el siglo IX. Este es uno de los grandes médicos, es uno de los más importantes médicos, y también tiene una obra enorme. El Razi será recordado como el fundador de la pediatría, porque él se interesa muchísimo por las enfermedades de los niños, y él encuentra con que estas fiebres, que eran fiebres eruptivas, que son muy distintas, él distingue lo que es la viruela de la varicela y de otras enfermedades eruptivas, las describe y da sus tratamientos, y dice que
que los niños tienen que pasar estas enfermedades que los van a hacer, que los van a inmunizar y de esta manera no las van a tener de adultos. El RACI escribe una gran cantidad, se conocen ahora una colección de 30 tratados. Hay una universidad en Irán que lleva el nombre de este gran médico, el RACI, que es uno de los principales. Estamos en el siglo IX, que es cuando empieza el gran apogeo de la medicina. Europa está viviendo en este momento pues, la Edad Media, y los árabes, el Islam, es el lugar en donde se desarrolla la medicina pues, de más alto nivel. El gran Avicena, nacido en este lugar que es famoso por las alfombras, también en Persia, en Irán, en Bukhara. Avicena es un médico, es un personaje fabuloso. Hay por ahí un par de biografías de Avicena que lo tratan como un príncipe, es llamado el príncipe de la medicina. Avicena hace una gran escuela de médicos y él, como los médicos griegos, dice que lo primero que tiene que tener alguien que desea ser médico, que es un prospecto de médico, es tener belleza. Alguien que no posea belleza no puede ser un médico, porque el médico tiene que impresionar con su presencia desde que el paciente lo ve. El médico tiene que ser alguien muy elegante. Él vestía sus túnicas con estos textiles preciosos que tienen por allá en todo Medio Oriente, que tienen hilos de oro. Él se presenta muy bien vestido y tiene que ser el médico alguien muy bello. Tiene que tener una voz que convenza. Un hombre que es gangoso, que es tartamudo, no puede convencer a su paciente y el paciente no se va a curar. Entonces, en sus tratados dice eso. Un médico tiene primero que parecer ser médico, tiene que imponer su presencia ante el paciente, que lo tiene que ver como alguien bellísimo y alguien extraordinario. Avicena escribe constantemente. Avicena camina y a donde va, sus discípulos están recogiendo todo lo que Avicena va diciendo. Avicena escribe una gran cantidad de tratados y empieza su tratado sobre enfermedades describiéndolas de la cabeza a los pies, las enfermedades que pueden ocurrir en la cabeza, los ojos, los oídos, la garganta. Por supuesto, describe todo lo que hay en la boca y de ahí va bajando al tórax, a las extremidades, el vientre, va describiendo todo esto y de esta manera sus escritos se compendian en un tratado que se llama el canon. De ahí viene lo de cuando uno quiere decir algo, el canon de la belleza el canon de la medicina era los tratados de Avicena. Estos tratados de Avicena son la base de la medicina, por ejemplo, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, hasta el siglo XVII, los libros de Avicena. Y por supuesto en todas las universidades, ahorita vamos a ver cuando empiezan las universidades. Avicena, en algún momento por un pleito, bueno, es el gran médico de todos los califas y sultanes. Avicena se hace cobrar muy, muy bien, es un médico muy rico. Entonces los médicos, decir ser médico es decir un hombre muy rico, porque los hombres poderosos pagaban con costalitos de monedas de oro, con tierras, con alhajas, con joyas, con cosas muy costosas, con ganado, con casas, pagaban a sus médicos. Entonces, un médico era un ser que tenía que ser un hombre muy rico por definición. Avicena llegó a ser un hombre riquísimo, un médico viajero, que lo llamaban de muchos lugares y mandaban por él en grandes caravanas para ir a curar.
pero en algún momento cayó en la cárcel y estuvo 8 meses en una cárcel. En esos 8 meses hizo un tratado sobre las enfermedades de la cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de otro gran médico, de la cirugía. La medicina árabe son grandes químicos, los alquimistas, son grandes farmacólogos. Ellos heredan todos estos recetarios de Galeno, los utilizan y los aumentan con toda la cantidad de plantas medicinales que hay en todo el imperio islámico. También son grandes cirujanos. Hay tratados de cirugía y el más importante tratado de cirugía es el de Abulcasis, que es un médico que nació en Córdoba. Si fuera en este momento sería un médico español. Era un médico árabe que nació en la ciudad de Córdoba, en donde hubo un desarrollo también de la cultura islámica enorme, y él escribió una serie de tratados sobre cirugía. Yo he tenido la oportunidad de ver la traducción. Aquí estamos viendo la traducción ya en latín. Yo he visto la traducción al español, y la cirugía de boca, por ejemplo, de la que Abulcasis describe, es muy parecida a la extracción de un tercer molar que describe Abulcasis, pues a no ser por la anestesia, que él no tenía la anestesia que nosotros podemos tener, es la descripción que sería muy actual. Aquí estamos viendo también una forma de férula en un paciente que había tenido una fractura de maxilar, cómo lo ferulizaba el gran médico Abulcasis. Y es muy, muy interesante que hubo una gran cantidad de médicos y hay una gran cantidad de escritos médicos. Estamos viendo las ilustraciones de otro médico persa. Son ilustraciones muy, muy parecidas a las de Galeno, y es uno de las, pues, de las grandes o uno de los problemas que tuvo la medicina árabe para trascender más allá del siglo XIII o XIV, porque el Islam hasta la fecha prohíbe a los médicos hacer disecciones. Entonces los médicos no tenían el conocimiento que se tuvo ya después de médicos que hicieron disecciones, no tenían este conocimiento del cuerpo humano. Entonces fue uno de los taloncitos de Aquiles que tuvo la medicina árabe, que tuvo su esplendor del siglo IX al siglo XIII. ¿Cómo fue la asimilación de esta cultura árabe? Pues hay grandes traductores. Averroes fue un filósofo que también fue médico, no ejerció la medicina como tal, pero entonces el conocimiento, así como en la Grecia clásica, el conocimiento, los hombres sabios sabían de medicina, de matemáticas, de música, y de todo de filosofía, por supuesto, y de medicina. Averroes pudo haber ejercido la medicina. Él hizo traducciones de Aristóteles, que también pudo haber sido médico, porque Aristóteles describe hasta instrumental médico. Averroes hace la traducción de Aristóteles, y en España hay dos grandes traductores, que son dos sacerdotes, Arnaldo de Vilanova y Gerardo de Cremona. Esto no es casual, porque estos médicos vivían en la zona que fue por tanto tiempo, por 8 siglos, fue habitada por el imperio islámico. Entonces estos médicos sabían perfectamente el árabe. Entonces de esta manera hicieron la traducción de los textos de Hipócrates, de Galeno, de Avicena, de todos los médicos que hemos descrito. Ellos hicieron la traducción del árabe al latín, y de esta manera llegará a todas las universidades del mundo, y de esta manera es que se hizo la asimilación de la cultura, de las culturas clásicas,
del Islam se hace al latín y pues a toda Europa. Y me gustaría también aquí hablar un poquito de la Escuela de Medicina de Salerno, que fue fundada desde el siglo IX. Se conoce que allí había un núcleo de hombres sabios y de médicos en la zona de Salerno, que por su cercanía con el Mediterráneo, ahí llegaban sabios de muchas partes del mundo, y se dice pues como muy románticamente, que esta escuela de medicina de Salerno fue fundada por 4 médicos, un judío, un árabe, un griego y un latino. Ya en el siglo XI, la escuela de medicina de Salerno es muy famosa en toda Europa. Ahí se han formado con las enseñanzas que son de las culturas, de estos 4 culturas, judía, árabe, griega y latina. Y de esta forma la medicina de Salerno por mucho tiempo es muy famosa. Ahí se forman médicos. Después se fundará la escuela de Montpellier y la de Bolonia, pero de la de Salerno es como el primer paso, es como la antesala de lo que serán un poco después las universidades. La creación de las universidades fue principalmente de estas universidades europeas en territorio que ahora es italiano. La primera fue en Bolonia en el siglo X, por supuesto con los textos de los que les he hablado. Ahí estaban los textos de los grandes médicos árabes. Estamos viendo en la ilustración de en medio, estamos viendo el primer lugar en donde se hizo una disección, porque la iglesia cristiana, así como la islámica, prohibía las disecciones en cuerpos, en humano. Pero fue un médico italiano, Mondino de Luci, en el siglo XIII, el que ya obtuvo un permiso para hacer la primera disección, y de esta manera, mientras él desde un púlpito iba recitando, iba leyendo los libros de los autores que he mencionado, se estaba haciendo las disecciones, y pues ahí caen muchos conceptos del cuerpo humano que describía Galeno y que describían los médicos árabes que no tuvieron la oportunidad de hacer disecciones. Estas son las grandes universidades que van después de la de Bolonia: la Sorbona, Montpellier, Padua, la primera española, que es Salamanca, y Oxford, que será un poquito después, ya hasta el siglo XIII. Y en estas universidades es interesante decirles que hay 2 disciplinas, hay, dijéramos, 2 carreras que son las que se estudian, que es jurisprudencia y medicina. Ahora sí vemos las carreras que se estudian, las licenciaturas que hay en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que son mucho más de 100, ya son como 113, 115 licenciaturas, pero todo empezó con 2 que tienen un tronco común. Jurisprudencia y medicina tienen el mismo tronco. Tienen que estudiar latín, por supuesto. Todas estas universidades, la lengua es el latín. Y ahorita es un golpe crítico a la medicina, a la cultura árabe. Y es este hombre pues maravilloso con este invento que fue la imprenta. Y en este momento la gran cultura árabe se ve rezagada por varias situaciones. Una es Bagdad es invadida por los mongoles, muy próximamente, y ya también de toda esta cultura que está en España, la España árabe. Los reyes van a reconquistar Granada, pero otra de las grandes cosas que pone un tope al crecimiento de la cultura islámica y por supuesto a la medicina árabe es la invención de la imprenta, porque el Islam tardó muchísimo, muchísimo, dijéramos, cuando menos 3 siglos
en adoptar la imprenta. Ellos seguían haciendo los libros manuscritos y por supuesto los libros son muy escasos porque un libro para ser transcrito se lleva años dibujaditas, todas estas letras que son a mano, que son en letras a veces de oro. Y mientras tanto, pues Gutenberg ya puede hacer 30 o 40 libros en un solo día y estos libros van a recorrer toda Europa y esto que eran tesoros que no podían tener más que las bibliotecas y los hombres muy adinerados, que son los libros, van a estar al alcance pues, de las universidades y de personas, realmente siguen siendo muy costosos y cada vez se irán abaratando más mientras la imprenta va evolucionando, pero esto es golpe para la cultura, para las culturas árabes. Y vamos entonces a dar un brinquito al Renacimiento. Estábamos ya, la imprenta es uno de los, es algo que viene a favorecer que exista este movimiento tan ilustre, es otro momento dorado de la humanidad. Así fue como fue un momento, como fueron años dorados y momentos muy importantes de la historia de la humanidad en Grecia y las culturas que hemos dicho, Roma, la cultura árabe, que son estos momentos cumbres, porque a veces las civilizaciones tienen atrasos o tienen momentos de estancamiento, pero a veces tienen grandes pasos. Y vamos a hablar de médicos del Renacimiento. Este médico, de un nombre muy largo, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, fue un hombre muy iluminado. Él no le gustó usar su nombre y se puso el nombre de Paracelso, porque él había estudiado en los libros de Celso y él quiso ser, diciendo de esta manera que era más, que iba a llegar más allá de Celso. Estamos ya en el momento dorado del Renacimiento y él hizo algo que podía ser una herejía terrible. Él estudió medicina en Lovaina. Él era un hombre que nació en Suiza y él estudió necesariamente, y lo menciona por supuesto, en los libros, en el Canon de Avicena, que era el libro básico para estudiar medicina en las universidades europeas. Pero él, después de sus investigaciones, se atrevió a hacer algo que fue terrible. Llevó a una plaza pública una serie de libros en los que él estudió y les prendió fuego, lo que fue así como un escándalo enorme, pero él dijo que teníamos que dejar ya estos libros que tenían cientos o miles de años, o más de 1000 años, y que la medicina tenía que hacer una tabla rasa y empezar de este momento hacia adelante. Esto no fue visto muy bien por muchos del gremio médico, pero ahí realmente en el Renacimiento empiezan a haber grandes cambios en la medicina, aunque muchos de los conceptos, yo por aquí traje algunos de los aforismos de Hipócrates que creo, se los voy a decir dentro de un momento, que creo que son absoluta y totalmente vigentes. Pues este es el gran Paracelso, que es un personaje interesantísimo, y hablaremos de otro que es fabuloso, Andrés Vesalio. Nacido, es un flamenco, ahora sería belga. Él eh, es, eh, es la quinta generación de médicos en su familia y él desde muy pequeño colecciona huesos y los va estudiando y se va dando cuenta que un mismo hueso, un mismo hueso obtenido de muchos cadáveres tiene una misma depresión, por ahí debía de estar un tendón, un mismo agujerito por donde debía de entrar una arteria, y él estudió medicina y a la edad de 28 años escribe este gran libro que viene a desterrar totalmente
la anatomía galénica y la anatomía árabe, porque él ya es un producto de las disecciones, él ya pudo hacer, cada día de su vida hacía disecciones, es un médico también que con este libro, que les digo que es el común denominador de todos estos médicos que escribieron, y este libro de el Humanis Corporis Fabrica del gran Andrés Vesalio, es un libro de anatomía que fue el libro de anatomía por muchos siglos. Yo creo que sería hasta Testi, cuando los médicos franceses del siglo XIX, cuando dejó de estudiarse en el libro de Andrés Vesalio. Por cierto, hay en la Escuela de Medicina de México, en la Escuela Antigua de Medicina, hay un ejemplar de Vesalio. Yo tuve la oportunidad de verlo y por cierto, les recomiendo mucho una biografía de Andrés Vesalio que se llama El médico de Flandes. Yo la leí 3 veces y luego la presté y ya no la tengo y lo he tratado de conseguir. Pero es una biografía maravillosa de Andrés Vesalio, que muere en un barco, en un naufragio, pero que pasó a ser el médico de Felipe II de España, porque en ese momento España era el país rico y y el rey de España quiso que Andrés Vesalio fuera su médico de cabecera. Andrés Vesalio se negó varias veces a esta propuesta, pero aceptó en algún momento ir a una cacería que lo invitó Felipe II, mandó por él, llegó Andrés Vesalio, fueron a esta cacería que me la imagino con estos caballos árabes, y en ese momento, pues después de la cacería, en el momento en que el rey hizo una seña, en ese momento salieron de todas partes los que ya estaban preparando las piezas de caza, un jabalí y las palomas y los conejos que habían cazado, y en ese momento los asaron y pusieron mesas y pusieron un banquete que en ese momento Andrés Vesalio le dijo al rey de España que aceptaba ser su médico de cabecera. Pero yo quiero decirles, y lo traje a colación, porque este banquete que ofreció Felipe II era un banquete de comida árabe. ¿Por qué? Porque había una mesa con vinos que por supuesto llevaron los árabes a España, con aceite de oliva que llevaron los árabes a España, con una gran cantidad de diferentes aceitunas que llevaron los árabes a España, con pastelería de almendra que llevaron los árabes a España, con chorizos y toda clase de embutidos que llevaron los árabes a España. O sea, este banquete que ofreció la cocina española, bueno, pues tiene todos los elementos árabes que llevaron a España. Y entonces, bueno, pues el gran Vesalio dijo que sí. Entonces, bueno, pues este es el gran libro de anatomía. Y dimos un gran brinco al siglo XIX. Todo lo que ocurre ya lo ocurre en los adelantos de la medicina, están en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Estamos viendo a Jenner, que aunque la vacuna es de finales del siglo XVIII, cuando se hacen las grandes expediciones de la vacuna de la viruela es ya en el siglo XIX. Estamos viendo a Semmelweis, el médico en la parte de abajo, en medio, el médico que se da cuenta de que la fiebre puerperal es causada por los mismos médicos que no se lavan las manos cuando vienen de ver a un enfermo que tiene heridas supuradas o vienen de una disección y atienden a una mujer, y muchas mujeres murieron por esta fiebre puerperal. Ese es Ignaz Semmelweis el que descubre esto. Son los grandes descubrimientos. Estamos viendo también a Lister, que es el que da los lineamientos de cómo debe de ser los campos quirúrgicos desinfectados, la asepsia y la antisepsia. Y estamos viendo también
al gran Pasteur, y el invento que viene de antes, pero el invento del microscopio, porque entonces ya la anatomía no solo será la anatomía del gran Vesalio, sino será la anatomía microscopia de Marcelo Malpighi, un siglo antes, y al gran Luis Pasteur, que vino a pues hacer los grandes adelantos. Ahí está su Instituto Pasteur, los grandes adelantos de la medicina del siglo XIX, y los adelantos del siglo XX, por decir unos cuantos, pues son estos grandes, los medios de diagnóstico, que son el alargamiento de nuestros 5 sentidos: el microscopio electrónico, la resonancia nuclear, las vacunas, la diálisis, la cirugía, los grandes avances en cirugía que se dieron a partir de la anestesiología, que por cierto las primeras anestesias generales las dieron dos dentistas norteamericanos, que fueron Thomas Morton y Horace Wells, que descubrieron la anestesia por éter y por cloroformo. Después vendrán muchísimas otras. Y pues es cuando los gobiernos dan muchísimo impulso a la investigación y se forman los institutos de investigación, las campañas de prevención y vacunación, los trasplantes, los tratamientos para el cáncer, los laboratorios médicos. Todavía en el siglo XIX y a principios del XX los médicos tenían que hacer las recetas galénicas, todavía las recetas heredadas de Galeno y de los médicos árabes. Y pues todo esto es lo que viene con el siglo XX. Y ahorita, ya en estos finales de mi charla, una imagen de médicos de un centro médico de Beirut de 1930. Es una fotografía hermosa en donde vemos a los médicos pues con una pose de mucho orgullo. Las fotografías se pueden leer y se puede hacer un libro pues viendo esta preciosa fotografía, en donde las enfermeritas, pues todavía no hay elementos femeninos entre los médicos. Tardaremos mucho en ir pues conquistando esos espacios. Todos ellos son médicos varones, están muy orgullosos en un centro médico de Beirut. En este momento, en el siglo XX, ya el sistema médico está unificado. Un médico de Beirut puede hablar con un médico de Canadá o de Argentina o de cualquier parte del mundo, porque la medicina es una medicina globalizada. Un medicamento lo podemos encontrar en una farmacia de cualquier parte de China. Igual podemos ver solamente un Pepto-Bismol, por ejemplo, lo podemos ver. Yo fui a comprar un Pepto-Bismol para mi hijo en Beirut, que había comido mucho y tenía un poco dañado el estómago. Yo fui a una farmacia y rápidamente vi un Pepto-Bismol con letras chinas, pero lo identifiqué. Y esto lo podemos encontrar en cualquier parte. La medicina es una y eso es algo maravilloso, pero esta medicina que vivimos en este momento, pues tiene un origen griego que pasa después por un caldo de cultivo totalmente árabe, y que llega a Europa y nos llega a América, y ahora pues es una medicina que se está desarrollando en todas partes del mundo, sobre todo en los países más desarrollados. Y estas son unas preciosas láminas de una revista médica que se edita en 2 lugares, en Egipto, en Alejandría y en Beirut, y es una revista que circulaba por todo el mundo árabe, porque es una revista que está publicada en árabe y en francés también. Y aquí vemos los nombres de los médicos y vemos los medicamentos que se están haciendo ya en los grandes laboratorios que hay en Europa, en Francia y en Alemania y en Inglaterra principalmente, y son medicamentos que se utilizaban aquí en México y que se utilizaban en Estados Unidos y en todo el mundo. Esta revista la recibían la publicaban los médicos en Beirut. Esta colección
son unas revistas que tenía mi suegro. Quiere decir que los médicos en México, los médicos de ascendencia libanesa en México, también recibían esta revista. Hubo médicos desde principios del siglo XX en México. El primero que yo encontré fue el doctor Ernesto Letaif, que por cierto, hijo de don Antonio Letaif, fue a estudiar a la Sorbona y regresó a México muy iniciado el siglo XX, y seguramente recibía esta revista. Pues aquí está escrito en árabe, y recibían los medicamentos de Europa. Entonces, en Líbano, pues se hacía una medicina globalizada, una medicina del mismo nivel que en cualquier otra parte de Europa o de América. Estas son otras láminas. Vemos que ya recomiendan mucho alimentarse con avena. Actualmente, en Líbano hay una gran cantidad de universidades, y 8 de ellas tienen escuelas de medicina de muy alto nivel: la Universidad Americana de Beirut, la Universidad Notre Dame y la Universidad de Kaslik, y hay algunas otras. Son 8 escuelas médicas de muy alto nivel. Muchos de los médicos que ahí enseñan han ido a tomar sus especialidades principalmente a Inglaterra, a Estados Unidos y a Francia. Por supuesto, a Francia, la medicina ha llegado de Francia. Sabemos que hubo una comunicación ancestral entre Francia y Líbano, y de ahí pues muchos de los conocimientos llegaron muy pronto a Líbano. Y en este momento un quirófano se ve así en todas partes. Se ve así en el Seguro Social, en cualquier hospital privado de México y los hospitales del sector salud, y se ven así también en Líbano y en cualquier parte del mundo. La medicina es una. Gozamos de un sistema médico pues de altísimo nivel, al que yo a este sistema médico le agradezco estar con vida, y solamente me queda agradecerles muchísimo por toda la atención que me brindaron, y pues les agradezco mucho a mis amigos, al doctor Atié y a la doctora Chavira, que en este momento se están acompañándome, y a todos mis amigos médicos de Al Hakim, y a todos mis amigos médicos que escucharon esta presentación. Seguramente sabrían muchas más cosas, y sí me gustaría decir, para terminar, unos cuantos de los aforismos médicos de Hipócrates, que creo que son absolutamente vigentes. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. El camino a la salud es tomar un baño aromático y un masaje perfumado todos los días. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado, ni esperanza alguna por el porvenir. La guerra es la mejor escuela para el cirujano. Algunos pacientes, aunque conscientes de su gravedad, recuperan la salud por la bondad del médico. Y yo quiero decirles que yo recuperé mi salud por la bondad de mis médicos tratantes y de mis amigos médicos que me acompañaron. Gracias. Marta, muchas gracias, doctora Díaz de Curi, por esta exposición. Tenemos aquí varias preguntas.
Yo quisiera comenzar con una inicial. Bueno, hay muchas felicitaciones aquí, eh, bueno, estará viendo la doctora Martita. Una de las primeras inquietudes es esto del Minotauro Quirós, de donde viene la parte quirúrgica, la parte de cirugía. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre esta parte? Esta sería como que mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es interesantísimo cómo la medicina árabe interviene entre la medicina tradicional de Galeno, de los romanos y de los griegos para dar paso a la medicina del Renacimiento. Pero al ser iluminada en los suras del Corán, es un tinte profético para este tipo de medicina. Y ahí vemos la parte de cirugía, vemos la parte de remedios, de remedios médicos, y vemos la parte incluso epidemiológica que vivimos ahora. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre el Minotauro y sobre esta medicina profética que es la medicina árabe? Claro que sí. Bueno, pues este niño que es dado en adopción por su padre, que llegaría a ser el dios de la medicina, lo lleva con un personaje absolutamente mitológico, que es un minotauro que no ve gente, pero que adopta, que no se deja ver por la gente, pero que adopta a un niño al que le enseña todos los conocimientos de la cirugía, que le hace desarrollar las manos con esa habilidad que tienen todos ustedes los médicos cirujanos. Y entonces de él, cuando aparece ya el gran Asclepios como un médico, él cuenta, él dice que su conocimiento de cirugía es por el Minotauro Quirós, y de ahí el campo quirúrgico que trató el cirujano, y de ahí que entonces él decía que lo que no cura los medicamentos, que todos son medicamentos, la farmacia, que toda es farmacia herbolaria, eso lo cura la cirugía. Lo que no se puede prevenir por la alimentación se tiene que ser curado por los farmacéuticos, y lo que no se puede curar con los farmacéuticos tiene que ser, cae en el campo de la cirugía. Y entonces lo otro que me decías es... La parte de la medicina profética al ser sí, el arcángel que habla en el Corán. Es que sabemos que toda la medicina tiene un tronco común necesariamente con la religión. Los médicos de la antigüedad, de las medicinas, de las civilizaciones antiguas, como la egipcia y la medicina persa, era un tronco común con el médico. De hecho, en la medicina, los sistemas médicos antes de las civilizaciones, es un hombre que es el más inteligente del grupo. El hombre más inteligente del grupo es el médico, y es al que todos cuidan. Es el que observa la naturaleza, es el que le puede hablar de tú, el que le habla a los dioses, el que le puede pedir que calmen esta inundación, el que le puede pedir que caiga agua para que la sequía se calme. Es el médico y es el religioso. Entonces hay un tronco común por muchos siglos. El médico es el religioso. Vemos los chamanes, son los médicos y los religiosos, y ellos son los hombres más inteligentes de la comunidad, y porque son los que tienen el tiempo para observar la naturaleza, los que van observando las plantas, cortando las plantas, preparando los medicamentos, y son los que no van a la guerra
porque a los que cuidan para que no les vaya a pasar ningún mal, ellos no van a las cacerías, no van detrás de un jabalí o detrás de un animal de caza, no se suben a las palmeras a bajar los cocos. Ellos son los médicos, los más inteligentes. Y yo creo que esta figura del médico que es casi un sacerdote para una familia, el médico familiar, es una figura que prevaleció hasta, pues yo creo que todavía se ven visos de eso, en el siglo XIX. ¿Quién era el hombre que le podía hablar al rey y le podía casi faltar al respeto? Era su médico, ¿sí? ¿A quién le pedía el rey o el jefe de una tribu un consejo? Era a su médico. Entonces, el tronco común que tiene la medicina que por supuesto es profética, y la religión que es súper profética, es por muchos siglos. Entonces, esto no se puede quitar en siglos. Sigue siendo así. No sé si en algo te enredé más o algo, pero a ver si hay alguna otra pregunta. No, al contrario, creo que es excitante esta parte de conocimiento y de cómo se van integrando hasta la medicina actual, como mencionabas, mismos quirófanos, medicamentos accesibles en todas las partes del mundo. Esto indudablemente habla de una gran conectividad actual. Y bueno, la vimos previamente con el Imperio Romano, lo vimos con el Imperio Otomano y posteriormente con el Renacimiento. No sé si tengan alguna otra pregunta. O a lo mejor se le puede dar voz a alguien que levante la mano, ¿no? Sí, o alguien que quiera levantar la mano. Lo que pasa es que no los veo No acá. vemos. ¿Cómo lo hacemos para verlos? Aquí. La pantalla galería. La galería. Galería, aquí. Ahí está. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, más que nada felicitar a mi querida Marta por esta espectacular. Ay. Es una delicia escucharte siempre y la hemos disfrutado muchísimo. Hay muchos mensajes ahí en el chat, todos agradeciéndotelo porque nos llevaste de manera muy rápida, pero muy hermosa, por un viaje a través del tiempo y nos sentimos cada vez más orgullosos de nuestro origen. Muchas gracias, nada más, muchas gracias. Pues, ¿alguien más que quiera levantar la mano y hacer un comentario? Que yo no los veo, pero... A ver, sí, alguien. Maestro Chartú, Navi. Navi, ajá. El micrófono. El micrófono. Felicidades, Martín. Volviste a cerrar, Navi. Ahí está. Está cerrado tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Y ahora se quedó abierto. Ahí te oímos. Ahí te oímos, no te habíamos escuchado. Sí, Fuiste espléndida, Marta. Es una presentación excelente, histórica, que abarcó muchas partes de la historia de la medicina. Me encantó tu forma de presentar y de tratar el tema. Muchas gracias. Gracias, Navi. Y hay hay tantas cosas que ya no dije y tantos detalles, pero el momento en que les dije, vean cómo manejan los yesos estos artífices islámicos, es que la medicina árabe es la primera que empieza a enyesar las fracturas. Hacen esta mezcla del yeso con el agua para empezar a enyesar las fracturas que antes solo se ferulizaban. Es otra de las grandes aportaciones de la medicina árabe que es actual. ¿Alguien más? A ver, sí. Sí, adelante. Carmen Sí. Pérez Anguía. Bueno, pues muy contenta de oírte una vez más, Marta. Es una gran alegría escucharte
y como dicen algunos que estamos aquí, pues nos llevaste por un viaje fantástico de la medicina, ¿no? Los que tenemos alguna relación con ella, pues me da mucho gusto. Compartimos una carrera tú y yo, que es el de cirujano dentista, odontología, y pues me encantó oír de nuevo de Avicena, hacer el nombramiento que tú haces muy enfáticamente de que los primeros anestesiólogos fueron dentistas, y entonces pues uno se siente muy, muy orgulloso de estar en una de estas ramas de la medicina. Así es que pues mira, muy contenta de estar contigo en estas conferencias, y muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta? Yo estoy, te voy a poner mi carita. Adelante. No está Alejandra, ni se ve mi cara. Ah, ¿qué puse esto? ¿Alguien más que guste hablar? ¿Que alguna pregunta, algún comentario? O ya lo cierras, ¿no? Teníamos aquí al doctor Abdo, que nos había puesto que la Academia Mexicana de Cirugía reprodujo un facsimil similar del original de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Entonces, bueno, también son cosas que se han ido quedando en la historia. Y bueno, muchísimas felicitaciones para Martita. Y aquí dice, la dirección dice Siria y abajo la ciudad Beirut. ¿Se llamaba Siria, no Líbano? A ver, yo quisiera que esto nos dijera Navi Chartouni. Navi Chartouni, porque efectivamente Siria, en algún momento se llamó la Gran Siria, pero con el protectorado francés, pues es Líbano absolutamente diferenciado, pero Navi Chartouni nos puede dar una idea mucho, mucho más clara. Está cerrado, Navi, otra vez. Sí, hubo mucha confusión en el siglo antepasado y principios del siglo pasado. Cuando ya salieron los turcos, estaban toda la zona allí confundida, no había unas fronteras claras. Cada uno decía lo que quiere, la mayoría eran se identificaban como turcos, y después los únicos que siempre se identificaron como libaneses son los habitantes de Monte Líbano. Nunca aceptaron tener otra identidad que no sea la libanesa. Y luego la confusión de la gente por intereses políticos, pues confundían las cosas para sacar jugo, para sacar algún interés. Pero el Líbano es un país totalmente independiente y Siria es otro país independiente. Aquí en México tenemos el testimonio que muchos que recibieron por los años 20 y tantos y 30 su residencia aquí en México, muchos decían sirio-libanés. Sirio-libanés nunca existió, no puede existir guatemalteco, cubano o mexicano, venezolano. Una nacionalidad es de un solo país. Y Líbano tiene su propia identidad. Gracias. No sé si aclaré si aclaré la pregunta o no. Así es, gracias. Bueno, pues. ¿Alguien más? Perdón. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Sí. Soy Guasimo Vallés. Bueno, desde luego, todos los elogios y las felicitaciones a Marta, pues los conocemos de sobra. Yo me uno a todos ellos. Y nada más enfatizar, ella lo tocó desde luego el tema de la relevancia de los médicos libaneses actualmente. La medicina, la práctica médica
por gente de esta nacionalidad o descendientes de libaneses siempre ha sido muy reconocida. Siguen siendo médicos muy destacados actualmente. Y mencionar solamente como cuestión anecdótica, el comisionado que ahora tiene designado Joe Biden para el tema de la distribución de la vacuna en Estados Unidos, esta de la vacuna contra la COVID, el doctor Beshara Shuker, es un médico libanés educado en Líbano, recientemente emigró a Estados Unidos, y como muy pronto los libaneses se colocan en cargos muy importantes. Es un médico joven de menos de 40 años, tengo la fortuna de conocerlo, y tiene ya un cargo así tan importante y tan relevante. Y como él, seguramente podemos contar cientos o miles de casos en muchas partes del mundo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Wasim. Muy, muy importante el comentario. Siendo las 8:25 de la tarde, noche, quiero agradecer a la doctora Marta Díaz de Curi esta espectacular presentación. La verdad es de que el ser médico y el poder escuchar esto debería de ser algo que como médicos deberíamos de aprender desde el inicio de nuestra práctica. Mencionaba en parte a Avicena, el médico mientras estudia también practica. Entonces, quiero mencionar, Marta, que mis sentimientos han quedado como muy expuestos ante lo que es tener el origen libanés y ser médico. Por el otro lado, agradecer a Centro Libanés la oportunidad de poder haber tenido esta sesión, que como mencioné al principio, representa los 28 años de la existencia de Al-Hakim en Centro Libanés. A todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecimiento especial a la doctora Chavira, quien nos estuvo aquí ayudando y apoyando, a la doctora Marta Díaz de Curi y su esposo, que está aquí con nosotros y que nos sirvió un café árabe mientras disfrutábamos de esta ponencia. A todos ustedes, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Y que tengan una excelente tarde, noche.